Hoy realizaremos ejercicios sobre soluciones y unidades físicas de concentración. Realicemos ahora algunos ejercicios relacionados con unidades físicas de concentración. Leamos el primero. ¿Cuál será la concentración en masa de una solución preparada mezclando 20 mililitros de alcohol con 230 gramos de agua? Y como dato adicional, me dan la densidad del alcohol. Lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos en función a la pregunta. Me están pidiendo la concentración en masa, lo que quiere decir que me están pidiendo o preguntando el porcentaje masa sobre masa. Es la incógnita que tenemos en el problema. La solución se preparó mezclando 20 mililitros de alcohol, que representa el soluto, me están dando el volumen de alcohol, 20 mililitros, mezclados con 230 gramos de agua. El agua es el solvente universal, por lo tanto lo consideramos solvente, 230 gramos. Y el dato adicional, que es el del alcohol, es la densidad del soluto, 0,85 gramos sobre mililitros. Ya habiendo identificado todos los datos del problema, pasamos a las fórmulas que debemos utilizar. La primera de ellas, como la pregunta principal es la concentración en masa, tenemos que el porcentaje masa sobre masa es igual a los gramos de soluto entre los gramos de solución multiplicados por 100. Ambos son gramos porque estamos hablando de masa sobre masa. Como el problema habla de soluto y de solvente por separado y necesitamos la solución, otra de las ecuaciones que tenemos que considerar es que para formar una solución, una mezcla homogénea, debemos sumar el soluto más el solvente, en este caso gramos y gramos porque estamos hablando de masa. Y por último, como el valor adicional del problema es la densidad, entonces, como explicamos en clases anteriores, la densidad es igual a la masa sobre volumen y como necesitamos conocer la masa, despejamos. El volumen está dividiendo, pasa multiplicando a la densidad. Ya tenemos las tres ecuaciones que tenemos que utilizar. ¿Cuál utilizar primero? Fíjense que el porcentaje que me están pidiendo es masa sobre masa. Y uno de los datos que tengo acá están reportados en mililitros. Lo primero que debemos hacer es transformar esos mililitros a masa para continuar con el problema. La primera ecuación a utilizar entonces es la de densidad, que despejada dijimos que quedaba masa igual a densidad por volumen. ¿Qué masa? La del soluto, porque el alcohol representa el soluto en este ejercicio. Densidad, 0,85 gramos sobre mililitros multiplicados por el volumen que estamos utilizando, que serían 20. Si observamos, podemos cancelar las unidades de mililitros y me queda masa, que es lo que necesito para la ecuación principal. Si multiplicamos 0,85 por 20, tenemos en total 17 gramos de soluto que se disolvieron en la solución. Nos quedan estas dos ecuaciones. El porcentaje, que es lo que me mandaron a buscar en el problema, y la solución. Como esto es lo que tengo que finalmente calcular, entonces vamos a calcular los gramos de solución que están presentes en ese problema. Sumando el soluto, que ya lo tenemos, ya lo acabamos de calcular, y el solvente, que desde el principio estaba en el problema, 230 gramos. Entonces los gramos de solución, 17 correspondientes al soluto, más 230 correspondientes al solvente, en total tenemos de solución 247 gramos. Finalmente, para determinar la concentración, utilizando la fórmula, gramos de soluto, que son 17, que calculamos con la fórmula de densidad, gramos de la solución, que son 247, que calculamos sumando el soluto con el solvente, y el resultado lo multiplicamos por 100. En total, entonces, tenemos una concentración de alcohol en esa solución de 6,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 gramos de solución, 6,9 le corresponden al alcohol. En el ejercicio anterior vimos cómo determinar la concentración de una solución a partir del soluto y del solvente. Vamos a leer el segundo problema a ver qué datos podemos suministrar con él.
¿Qué cantidad de zumo de naranja y agua se debe utilizar para preparar 2 litros de naranjada al 60% volumen sobre volumen? Vamos a ver qué datos me piden y qué datos me dan. ¿Qué cantidad de zumo de naranja? Estamos evaluando el volumen de soluto. Y si me están preguntando la cantidad, es una de las incógnitas. Y agua, es decir, que además del soluto tenemos que calcular cuánto solvente, cuánta agua habrá necesidad de mezclar para preparar una naranjada al 60% volumen sobre volumen, que es la concentración. ¿Qué cantidad necesitamos preparar? 2 litros. Es decir, que es todo lo contrario al problema anterior. Me están pidiendo el soluto y el solvente que necesito para preparar 2 litros de solución, específicamente naranjada, al 60% volumen sobre volumen, que es la concentración a la que normalmente se encuentra en un supermercado. Fíjense ustedes, tenemos acá la unidad expresada en litros. Sin embargo, si vemos las fórmulas, necesitamos mililitros de soluto y mililitros de solución, por lo que hay que hacer la transformación utilizando el factor de conversión discutido en clases anteriores. La unidad que conocemos es litros y el número es 2. La equivalencia entre litros y mililitros es 1 a 1000, es decir, que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Cancelamos las unidades y me quedan los mililitros, que es lo que estamos buscando. Multiplicamos 2 por 1000, es decir, que es equivalente a 2000 mililitros. Ya tenemos todos los datos correspondientes al problema. Vamos a evaluar ahora cómo resolverlo. Como estamos hablando de volumen sobre volumen, la única diferencia con el ejercicio anterior es que en vez de gramos y gramos, ahora tenemos mililitros y mililitros. Siguen siendo de soluto y de solución. Pero la pregunta es cuánto soluto hay en esa solución. Por lo que despejamos de esta ecuación los mililitros de soluto. Los mililitros de solución están dividiendo, pasan de este lado multiplicando el porcentaje masa sobre masa. El 100 está multiplicando, si lo pasamos, entonces lo colocamos dividiendo. De esta forma tenemos que los mililitros de soluto van a ser equivalentes a la multiplicación entre el porcentaje y los mililitros de solución divididos entre 100. Ahora bien, esta no es la única pregunta que me están haciendo. También me están preguntando el volumen de solvente, es decir, el volumen de agua que es necesario utilizar. Como teóricamente los mililitros de una solución se calculan sumando los mililitros de soluto más los mililitros de solvente, pudiéramos despejar de esta ecuación los mililitros de solvente que también me los están preguntando. Fíjense que los mililitros de soluto están sumando en esta ecuación. Si los pasamos del lado de mililitros de solución, entonces pasan restando. Lo que quiere decir que los mililitros de solvente, es decir, de agua en esta solución, van a ser igual a los mililitros de la solución menos los del soluto que debemos calcular primero con esta ecuación. Vamos a solucionar el problema. Mililitros de soluto son igual porcentaje volumen sobre volumen, 60 mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Por los mililitros de la solución, que en este caso calculamos que eran 2000. Lo multiplicamos. Y el valor lo dividimos entre 100. Matemáticamente podemos cancelar estos dos ceros con estos dos ceros. Y además las unidades. Fíjense que como denominador tenemos mililitros de solución y como numerador también tenemos mililitros de solución. Podemos cancelar estas unidades y el resultado sería la multiplicación entre 60 y 20, es decir, en total 1200 mililitros de soluto. Utilizando la segunda ecuación donde debemos hacer la resta entre la solución y el soluto, tenemos lo siguiente. Los mililitros de solvente, es decir, de agua, son igual a 2000, que representan la solución, menos 1200, que representan el soluto, que lo acabamos de calcular acá. Si restamos 2000 menos 1200, la cantidad de agua debe ser 800 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que para preparar
2 litros de naranjada al 60% volumen sobre volumen, debemos mezclar 1200 mililitros de zumo de naranja puro con 800 mililitros de agua. Agitamos y la solución se encuentra al 60% volumen sobre volumen. ¿Qué aprendimos hoy? En primer lugar, que las soluciones están compuestas por un soluto y un solvente. El soluto está disuelto en el solvente. En segundo lugar, que para resolver ejercicios relacionados con unidades físicas de concentración se debe considerar, en primer lugar, la unidad física que se quiere o que se pide en el problema. Esto se hace para que con los datos que tenemos y que tenemos que buscar, podamos hacer el procedimiento necesario para obtener el resultado.